Seguimos con nuestro panel Comunidad y Archivos. Ese café tenía canela. Canela y anís. Les decía que seguimos con nuestro panel Comunidad y Archivos, la autogestión de los registros comunitarios. Vamos a tener 3 presentaciones y al finalizar el panel vamos a ver un documental que tenemos la suerte de que su realizadora está aquí con nosotros. Entonces voy a presentar de manera general, como lo tienen en el programa, a mi izquierda Joelsis Pilliner, presidente de la comunidad de haitianos y descendientes de Camagüey, historiador del arte, gran amigo de la casa y propio. Y después seguirá Andrea Trujillo de la Universidad de Guadalajara, quien nos ha mandado su presentación virtual. Y a continuación veremos la de Silfredo Rodríguez de la Universidad de Pinar del Río, que aunque se hizo todo lo posible para que estuviera acá, no fue, pero nos mandó su presentación también y se lo agradezco. Y les decía que presentaremos al final el material Arepas and Love, un documental etnográfico sobre la isla de Vieques, que vamos a tener a Dora Irizarry, quien nos dará algunas nociones antes de ver su material, y después ese será el cierre de la tarde, el documental. Entonces, sin más, le doy la palabra a Joelsis. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Ya Camila me había presentado. Soy de Camagüey, descendiente de una familia de haitianos y jamaicanos. Por tanto, el Caribe prácticamente corre por mis sangres. Y en esta ocasión, es decir, voy a hablar acerca de un tema sobre la comunidad haitiana y sobre todo de los saberes populares que constituyen archivos abiertos en esta haitianidad camagüeyana. Según la experiencia, por la experiencia que he tenido, porque ya había dicho que fui criado soy descendiente pero de haitianos y jamaicanos, pero fui criado en este caso por mi familia materna, es decir, la parte haitiana. Y a lo largo de mis años de vida con mis abuelas, digo con mis abuelas porque mi abuela biológica haitiana y mi abuela de crianza, aún viva, con 98 años, también haitiana. Aprendí muchísimas cosas de ella y sobre todo de los haitianos que vivían en la comunidad donde actualmente vivo, donde nací, he crecido, y a pesar de que estuve un buen tiempo fuera de esta comunidad, pero bueno, al regreso a Camagüey volví a casa y sigo habitando esa comunidad haitiana. Y durante todos estos años he podido aprender mucho sobre estos saberes populares de los haitianos de mi comunidad. Y siempre me ha llamado la atención cuán poderosamente esos saberes populares tienen mucho de importancia, y por qué no se puede llevar de la misma mano tanto los saberes populares como también el saber científico. Por supuesto, también de haber estudiado a Paulo Freire, saben todos que es el padre de la educación popular en Latinoamérica, y por supuesto por Freire transversaliza prácticamente casi todos estos saberes populares, y durante todos mis años de vida he podido constatar de cómo estos saberes todavía siguen vivos, no solamente en mi comunidad, en la actual donde vivo, pero sino que también la comunidad de haitianos y descendientes en Camagüey, de la cual soy miembro y presidente, como muchos haitianos que hay en toda la provincia, aún continúan practicando estos saberes populares. No es menos cierto que muchos de ellos, cuando se enferman, no van al médico, prefieren ellos curarse por sí mismos, porque bueno, tienen gran conocimiento del dominio de las plantas, cuáles son las plantas mejores curativas para X y determinada enfermedad, como por ejemplo, en mi caso, cuando era niño, que siempre me enfermaba mucho del estómago, y sobre todo mi abuela me llevaba
con una paisana de ella para que me curara el empacho. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un médico no pueda curar un empacho y sin embargo una persona con ciertas habilidades y por supuesto también saberes te resuelve un problema digestivo del cual uno se siente mal? Y ahí están estos también saberes populares, sobre todo en esta comunidad. Como también por mi abuela aprendí cómo también lograr mejores siembras en la casa, es decir, en el patio donde actualmente vivo. Y por supuesto, con muchos de estos miembros de la comunidad también he podido constatar cuántos saberes populares desarrollan los miembros de esta comunidad de haitianos y descendientes en Camagüey. Yo les voy a traer algunos ejemplos, o al menos, además de la experiencia que ya les he contado, al menos algunas anécdotas de mis abuelas, al menos 3 ejemplos que he considerado que para mí, en lo personal, son personas que una ya no vive, pero las otras 2 sí, pero son de las que hoy en día siguen cultivando y haciendo que estos saberes populares se sigan desarrollando en esta comunidad de haitianos y descendientes. En primer caso, Adolfo Machado Guimánch, este señor que están viendo ahí ustedes, es un señor haitiano, nacido en Haití, y llegó a Camagüey en el año 1952 y desde allí ha hecho toda su vida en Camagüey. Por 37 años fue el presidente de la comunidad de haitianos y descendientes en Camagüey y hoy en día constituye nuestro presidente de honor. Ya está próximo a cumplir 97 años. Por supuesto, su salud ya no le permite seguir al frente de la comunidad, pero sigue como un caguairán liderando esta comunidad. Y uno de esos saberes populares que de los tantos que él inculcó a varios miembros de la comunidad es ese que están viendo ahí ustedes, sobre todo el hacer de sombreros de Yarey. Al menos en el barrio donde vivo, en el reparto Cándido González, hay muchos haitianos y descendientes, bueno, la mayoría descendientes haitianos, que todavía siguen practicando esta práctica, que es una labor artesanal, pero que realmente se ha ido aprendiendo, se ha ido heredando de generación en generación. Al menos los vecinos que viven en la comunidad lo han aprendido de sus abuelos, de sus padres, y varios de ellos continúan haciendo sombreros, no solamente como un objeto personal para protegerse del intenso calor que hay en nuestra ciudad y el sol sobre todo, pero también sombreros que tienen una función ya también decorativa, ¿no? Porque hay varios tipos de sombreros que hacen estos descendientes de haitianos de nuestra comunidad y a veces tú te preguntas estas habilidades cómo la han aprendido, donde hacen el sombrero que ellos generalmente hacen es típicamente hecho a mano. Para nada ellos utilizan, independientemente que hay algunas personas que sí lo hacen cosido. En el caso, lo que se diferencia del sombrero que hacen nuestra comunidad al sombrero de Yarey artesanal es que nosotros los hacemos, o al menos ellos, yo no tengo esa habilidad, lo hacen a mano. Y tienen diferentes técnicas de cómo hacer el sombrero, algunos son calados, otros tienen diferentes puntos en el tejido y esas son cosas que cuando yo los entrevistaba a ellos, que me decían que lo aprendió de su abuelo, de su tío, de su padrino y por supuesto en el tronco, esos antecedentes todos eran haitianos. Y hoy en día la labor artesanal, aunque se desconoce o no se le ha dado esta promoción que realmente se merece nuestra comunidad de haitianos y descendientes a través de la Asociación de Artesanos y Artistas de Cuba, en el caso de la filial de Camagüey, la ACA, al menos algunos han podido hacer
presentaciones en vivo de cómo hacer sombreros, y algunas personas se han interesado en recibir estos tipos de talleres para que esta tradición artesanal o este saber popular de la fabricación de sombreros siga teniendo vida en la ciudad de Camagüey. Otro de los ejemplos que le pongo ya es una señora que lamentablemente no vive, Eva Luwens Ilie, más conocida por Eva. Ella prácticamente fue la matriarca de la comunidad en la que vivo. Y digo la matriarca porque para nadie es un secreto que las familias de haitianos y de caribeños en sentido general, el matriarcado es el que predomina. Y alrededor de esta mujer y de muchas más que siguieron la labor de Eva, no solamente en la educación, sino también en inculcar a todos los descendientes haitianos la importancia y el conocimiento de la cultura haitiana, de nuestra cultura ancestral. No solamente en insistir por hablar el idioma creol, que lamentablemente muchas familias de descendientes no lo hablan, existen estigmas, bueno, todos sabemos los estigmas que sufrieron los haitianos antes del triunfo de la revolución, y tal vez esos estigmas todavía siguen presentes en algunas de nuestras familias de descendientes, pero el hablar el idioma creol nos diferencia, sobre todo del resto de la comunidad, pero también nos hace que mantengamos viva nuestra cultura ancestral. Eva también fue una gran promotora, difusora, sobre todo de los cantos y ritmos haitianos. A Eva la comparábamos con la Marta de Ancló del Camagüey. Es decir Eva Luwen era como decir Marta de Ancló en Camagüey. Y durante más de 45 años, Eva fue la directora del grupo del grupo portador de tradiciones haitianas, Bonito Patuá, que es un grupo que pertenece al sistema de casas de cultura, un grupo aficionado. Ya hoy en día este grupo cuenta con 65, va a cumplir años de vida en este 2025, y durante más de 45 años ella fue su líder. Por Eva, ella enseñó a varias mujeres de la comunidad a cómo coser los trajes típicos de haitianos, a cómo también a que se aprendieran estos cantos, la forma de bailar de las danzas haitianas. Esta es una mujer que fue prácticamente empírica, no fue a la universidad ni tuvo grandes estudios, como lo fue mi abuela. En el caso de mi abuela sí fue analfabeta, pero bueno, tenía ciertos saberes, pero al menos Eva sí tuvo ciertos estudios. Pero lo más importante de ella era su labor como promotora y difusora de esta cultura haitiana. Tanto es así de que su trabajo se le fue reconocido por los años de su vida, y su trabajo lo ha heredado su nieta, que es la diapositiva siguiente, Nancy Avilés López. Nancy, nieta de Eva, hoy en día la directora del grupo Bonito Patuá, y en la casa tanto de Eva como la casa de Nancy, que actualmente ella vive en esa casa. Hoy en día nosotros, la comunidad de haitianos y descendientes en Camagüey, hemos decidido crear un proyecto que estamos luchando, que sea un proyecto de desarrollo local, pero ahí, en esta casa de Eva, teniendo en cuenta la memoria y el significado que fue para nosotros los camagüeyanos, hacer la casa de las tradiciones haitianas. En este lugar, ahí se pueden encontrar los diferentes objetos que el haitiano ha utilizado para sus quehaceres. Cestas para la recolección de frutos, específicamente el café, que es bastante
laboriosos fuimos en las producciones y cosechas del café. El bichet, que es una especie también de cesta un poquito más grande, que sirve como para cernir ciertos y determinados granos, ya sea maíz, arroz o el propio café. En fin, es un lugar donde prácticamente preservamos nuestras raíces identitarias. Y en este sentido, Nancy ha decidido conservar la casa de su abuela, y en este caso su espacio donde él actualmente vive, para promover esa labor de su abuela y que ella ha decidido continuar. Porque, bueno, estos saberes, como lo ha planteado Freire, se transmiten de generación en generación. Las cosas que hemos podido aprender nosotros, lo hemos aprendido de nuestros abuelos. Y en este caso, en esta casa de las tradiciones haitianas, como en muchas de las casas de los descendientes haitianos, todavía seguimos realizando ciertas y determinadas actividades, ya sean festividades, que son típicas de la cultura haitiana, como por ejemplo el 1 de enero, que celebramos el Día de la Independencia de Haití y por supuesto el Día de la Independencia de Cuba, pero lo celebramos a la manera haitiana, haciendo el soup jumeau, es decir, la sopa de calabaza. Una sopa deliciosa, por supuesto, pero que al menos en mi caso me he podido ausentar en algunas pocas veces, pero para mi abuela de crianza, que ya les decía que tiene 98 años, el día que yo no vaya el 1 de enero a tomar su sopa de calabaza, la reprimenda no me la quita nadie de encima. Entonces, ella nos ha enseñado, en este caso a mí, que es el que he seguido prácticamente estas investigaciones, de cómo hacer el soup jumeau. Y no solamente para tomarla el día 1 de enero, sino en cualquier otra fecha del año que nosotros como familia decidamos hacer la sopa de calabaza. Les voy a cerrar con un fragmento de un documental que se llama Reembarque, de la realizadora Gloria Rolando, donde en ese fragmento van a ver cómo se hacen ciertas y determinadas prácticas de estos saberes populares, donde está el soup jumeau, donde hay personas que están con una botella en la mano, que están probando o tomando algunos de los vinos tradicionales de haitianos, como es el liqué o el tifey, en fin, cómo esa gran festividad alrededor de la sopa de calabaza, aún hoy en día nuestra comunidad de haitianos la sigue celebrando. De la libertad. De la libertad. Debemos comprender que los saberes populares
son la materia de forma para el diálogo entre el saber popular y el saber científico. El pueblo también necesita tener acceso a este tipo de conocimiento sistemático para poder mejorar su calidad de vida. También es necesario reconocer que los saberes populares contribuyen a una forma de resistencia ante la cultura dominante, a la valoración de las identidades específicas de cada comunidad o pueblo, pero a la vez constituyen archivos abiertos, en ocasiones vivos, necesarios y valiosos para la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la ponencia de Andrea Trujillo, pero solo quiero hacerles un pequeño comentario antes de que Belsis pueda colocarla, y es que este documental Reembarque, así como otros de la realizadora cubana Gloria Rolando, los hemos estrenado. De hecho, el Reembarque se estrenó en la Sala Che Guevara, aquí en Casa de las Américas. Se han puesto todos en eventos de Caribe. De hecho, en el último evento de diversidad cultural tuvimos un conversatorio con Gloria, nos recuerda, y Joel sí coincide conmigo en decirles que por favor busquen la obra cinematográfica de esta realizadora cubana, toda su documentalística sobre Cuba, sobre las raíces diversas de Cuba, sobre el Caribe y sobre estas relaciones. Y entonces vamos a escuchar ahora la ponencia de Andrea Trujillo de la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Trujillo, soy estudiante de doctorado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, en la Universidad de Guadalajara. Y mi tema de investigación es memoria y olvido de la pertenencia afrodescendiente en la región Soconusco. Lo que se plantea con esta exposición es proponer a la memoria, específicamente en este contexto territorial y este caso particular del Soconusco, como algo que va más allá del archivo, y donde el archivo queda limitado para ciertos fines, y propone otras formas, digamos, de archivo, como la memoria, que es algo vivo y está dentro del lenguaje, dentro de las prácticas y dentro de la tradición oral. Y bueno, para esto tenemos que contextualizar al Soconusco. El Soconusco es una región en la costa de Chiapas y colinda con la frontera con Guatemala, hacia Centroamérica. Y hacia el norte de México colinda con otra región de la misma costa de Chiapas que se llama Istmo Costa, que va desde la mitad de la costa chiapaneca hacia el norte de México con Oaxaca. De la mitad de la costa chiapaneca hacia Guatemala es el Soconusco. Por otro lado, pues también el Soconusco es una planicie en la costa chiapaneca, pero hacia el norte, hacia el norte de Chiapas, hacia los altos de Chiapas, es una colinda con una cadena montañosa que se llama la Sierra Madre de Chiapas, donde se cultiva café. En este aspecto, el Soconusco, con su territorio y su historia, junto con los pueblos originarios y los afrodescendientes, han creado formas de hablar, formas de vestir, de cocinar y bailar, que se aleja un tanto de los altos de Chiapas, no solo por el clima debido a la altura. La costa es húmeda, calurosa, y los altos de Chiapas en las montañas pues es frío. Entonces existe esta cadena montañosa que permite que la costa de Chiapas, en este caso el Soconusco, tenga sus particularidades culturales.
dentro del mismo Chiapas. Y bueno, por otro lado también están aunado al territorio los procesos históricos que ha llevado el Soconusco. Y el punto de partida es, en este caso, es la llegada cuando los colonos trajeron a las personas esclavizadas y las obligaron a hacer oficios en las plantaciones que eran de caña de azúcar, de café, de añil, de algodón y también en la ganadería. Entonces los hacendados, los colonos hacendados, dominaban el territorio del Soconusco y dominaban a las comunidades originarias. Estas comunidades originarias fueron embestidas por el exceso de trabajo que les imponían los colonos. Entonces, estas comunidades fueron muriendo casi hasta extinguirse. Entonces, ellos traen a las personas esclavizadas, compradas en el Caribe y llevadas para hacer el trabajo forzado que la población originaria no estaba haciendo debido a que se estaban muriendo. En este sentido, después de la colonia, la independencia, por tanto que los colonos manejaban el territorio, los hacendados, fue un tema burocrático más de estrechar manos y firmar papeles que en otras partes de México donde hubo una lucha, una guerra sangrienta, cuerpo a cuerpo, para poder deslindarse de la corona española. En el Soconusco no fue así, debido a que quienes tenían completo control eran los hacendados. En este sentido, existen dos razones el por qué fue así, ¿no? Primero, por la disminución de la población originaria y por otra parte la traída de las personas esclavizadas al Soconusco fueron llevadas por los colonos. Por lo tanto, los colonos estaban primero y los pueblos originarios se autodominaban pueblos originarios. Entonces, la población que llegó al Soconusco, que en esa época se llamaba despoblado, fue llenada demográficamente por la población afro. Por tanto, la población afro fue creciendo y también mezclándose con los pueblos originarios, pero existía y aún existe esta noción de cierta extranjería por parte del afro, debido a que ya había gente que controlaba y que era originaria de ese territorio. Entonces estos aspectos fueron clave para que los hacendados pudieran, las personas que manejaban el territorio, que eran los colonos, los hacendados, pudieran tener como un control mucho más comercial entre ellos, ¿no? Y lo mismo sucede con la Revolución Mexicana, donde llegan donde en Chiapas, en el Soconusco, estaban los mapachistas, que eran personajes contrarrevolucionarios, que eran los mismos hacendados que tenían miedo que se les quitaran sus haciendas. Entonces no hubo más que la retención de ciertos grupos que venían del norte hacia el sur, pero no eran de las poblaciones que ya estaban asentadas ahí en el Soconusco. Entonces esto deriva a que toda la violencia que sufrieron tanto pueblos originarios como afrodescendientes lo sacaran de ese juego de poder dentro del territorio, aún siendo pues la población que demográficamente dominaba o era la mayoría en ese territorio, ¿no?
Entonces, sumado a eso, el proyecto de mestizaje en México, que obligó a todos a hablar español, olvidando sus lenguas, tratando de homogenizar la ciudadanía anclada a la mexicanidad, ¿no? A la cultura mexicana. Entonces, en este aspecto, desde la traída forzada de las personas africanas al comercio del Caribe, y en el comercio del Caribe fueron compradas y traídas al Soconusco, la identidad lo afro queda fracturado con piezas perdidas en el olvido. Y bueno, en este sentido, la memoria toma relevancia debido a que, a pesar de los procesos históricos y territoriales particulares del Soconusco, en este aspecto el archivo se vuelve una herramienta limitada en cuanto a este contexto, ¿no? En principio porque los archivos solo priorizan en la mirada del colonizador, dejando reducida solo a meros oficios burocráticos, ¿no? Y también, por otra parte, reduce también la participación de los pueblos afrodescendientes y originarios en los procesos históricos importantes. Entonces, el segundo aspecto también es que no existía otro aspecto también es que no existía un archivo histórico en el Soconusco hasta apenas el 2018. Entonces, por tanto, la memoria como un aspecto vivo y de movimiento en los pueblos afro va más allá del archivo. La historia y la resistencia de los pueblos afro en el Soconusco se encuentra en las prácticas, en los rituales, en la tradición oral, que sobrevive más allá de la visión del archivo. En este sentido, la memoria y los cuerpos que la sostienen y la transmiten son archivos vivos. Bueno, en este aspecto particular del Soconusco es donde podemos ver que el archivo queda encapsulado y limitado y no, digamos, abona al desarrollo de ciertas investigaciones. Entonces se tiene que recurrir a la propia lengua, la propia corporalidad y las narrativas que existen en el territorio como archivos vivientes. Gracias. Buenas tardes. El resultado a presentar como parte del 10º coloquio internacional La diversidad cultural en el Caribe de Casa de las Américas aborda en este caso el legado africano en Bahía Honda, Artemisa, Cuba, y la oralidad de memoria en su identidad cultural. Mi nombre es Silfredo Rodríguez Vaso, soy profesor de la Universidad de Pinar del Río, y el resultado, como había comentado, es parte de un ejercicio, o fue parte de un ejercicio de defensa doctoral defendido ya hace algunos años en la Universidad de las Artes, que aborda cómo la oralidad de la memoria se convierte en un vehículo de preservación de la identidad cultural de los sujetos de este municipio. Este municipio durante el siglo XIX fue poblado por diversos componentes étnicos de origen africano que interactuaron con otros componentes de otros orígenes étnicos, pero que fue específicamente el africano el de mayor cuantía en esta localidad, y que como parte del legado de su cultura, los sujetos que portan estas tradiciones conservan aún en su oralidad y memoria muchos de estos elementos culturales que aportaron estos componentes, y que a pesar de
las crisis de identidad que acontecen en este territorio, fundamentalmente a partir de procesos culturales que acontecen en el mismo y que también están o impactan precisamente en su patrimonio histórico, material e inmaterial. La oralidad y la memoria se han convertido en recursos imprescindibles para la superación de esta crisis y la preservación de sus valores culturales. Para este estudio se emplearon métodos como parte del trabajo de campo realizado y en ello fundamentalmente el método etnográfico y las entrevistas en profundidad constituyeron las técnicas fundamentales que permitieron levantar la información en torno a la memoria histórica que atesoran estos portadores. Este municipio, Bahahonda, cuyo nombre lo adquiere de la bahía homónima, que forma parte de la geografía de este lugar, perteneció antiguamente a la provincia de Pinar del Río. Ya en el 2011, con la última división político-administrativa, pertenece a la provincia de Artemisa, que como había comentado surge en el año 2011, y es un municipio que está ubicado al norte de la provincia, de la zona occidental de Cuba. Es una región histórico-cultural que en las postrimerías del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX tuvo como emporio fundamental la industria azucarera y recepcionó como parte del tráfico de esclavos una diversidad enorme, una diversidad de componentes étnicos de origen africano y que estuvieron asociados fundamentalmente a los dos ingenios o a un ingenio que surgió en este territorio, el ingenio La Luisa, llamado posteriormente Orozco, y recientemente Pablo de la Torriente Bravo a finales del siglo XX, en el periodo revolucionario. En el análisis histórico de este municipio se pudo constatar que los componentes étnicos africanos que se asentaron en este territorio o fueron asentados de manera forzosa en este territorio fueron fundamentalmente de origen Congo, Lucumí y Arará. Y que entre los años 51 a 60, o sea, a mediados del siglo XIX, expresaron diversas manifestaciones, entre las más relevantes de origen religioso, festivas, orales y de memoria colectiva. Entre las principales manifestaciones que forman parte de esa oralidad estaban sustentadas en un sustrato de orden de tipo religioso, fundamentalmente la religión de Pablo Monte, la Arará y también la de Ochaifá, o sea, y que o cuyas religiones se entrecruzaron en este territorio expresando manifestaciones típicas de este lugar, vistas por ejemplo a través de sus cantos, sus bailes, sus danzas y sobre todo de sus deidades que son típicas en este territorio y que aún se preservan y que forman parte de una cultura viva que los caracteriza. Las aproximaciones teóricas a este estudio estuvieron basadas fundamentalmente en la obra del etnólogo cubano Fernando Ortiz y también desde el punto de vista de la realidad en todo el dispositivo teórico que autores como el francés Paul Seuvilot, Hubert Glissant, Colombrés, Monzoy trabajaron elaborando todo un aparato conceptual para los estudios de oralidad y que nos permitieron abordar los elementos de carácter simbólico que forman parte de la oralidad y de la memoria de los sujetos portadores de estas tradiciones y que se expresan en todas unas oraciones y mitos, cantos que constituyen elementos que constituyen canales de transmisión de esta memoria histórica. Evidentemente fueron levantados como parte de este estudio toda una diversidad de frases, cuentos, mitos que
a partir de la deidad Palogún, un santo propio de este lugar, se conectan con los mitos que desde las tradiciones congas y asociadas al Palo Monte hablan del camino del muerto, de rezos que hablan de que son gente muerta, o sea, alusiones al Palo Monte a través de mitos y leyendas que revelan expresiones asociadas a deidades típicas de este lugar. Sin embargo, una de las más interesantes es Acaró. Acaró, un santo, una deidad de origen congo que se relaciona con como su antítesis en Somugada, o sea, la deidad que expresa, digamos, que favorece la vida. Sin embargo, Acaró representa la muerte. O sea, es una deidad que en este caso, asociada a los cultos de Palo Monte, expresa cómo Acaró está constantemente presente en muchos de los mitos que se relacionan con esta localidad. Por ejemplo, hay un mito o un cuento que expresa una de sus tesoros humanos vivos de este lugar, Emelina Clavel, quien cuenta una interesante historia y que cito a continuación. En ella dice que ella, cuando trabajaba en el campo, un día pasa o estaba en un lugar llamado el Paso de María Lago. Hay una muchacha que trabajaba en un almacén que venía junto a un muchacho de vuelta de su surco, le dijo a ella: ¿cómo usted, que viene de allá, la escuché cantando en un río? Y le responde Emelina: yo la desmiento y le digo que yo no venía de allí y que mucho menos le canto a Madre de Agua. O sea, es un lugar en el que dice Emelina que se cuentan muchas historias. En una de ellas, bueno, habla de una cocinera que se fue a la carreta y que ella también, estando en el lindero de Apuros sembrando maíz, llega esta cocinera y le dice: mira que tú eres graciosa, estabas cantando en el Paso de María Lago. Yo le respondo que no, y ella se queda pasmada, así con los ojos muy abiertos, hasta que por fin me dice que el canto la estaba jalando para el río. En eso llega Angelito y me dice: Fortuna, ¿qué te pasa? Y la carga en la carreta y se la lleva a esta muchacha que le había hablado de Melina. Y comenta que en ese lugar hay una madre de agua, y a ella le daba madre de agua. O sea, en ese momento en que ella dialoga con Emelina, le dio madre de agua a esta mujer y llamada Fortuna, y esto, digamos, forma parte de la historia que cuenta Emelina. O sea, que son historias que remiten a fenómenos experimentados de manera directa, contados en primera persona mediante el yo viví eso, y lo que se relaciona con otras y muchas historias que existen en este lugar. O sea que, a modo de conclusión, podemos decir de que la oralidad de la memoria constituye el soporte fundamental también de la identidad cultural de esta localidad, y que a partir de las historias contadas por estos sujetos portadores se puede constatar que tanto la memoria y la oralidad se constituyen en vehículos que ayudan a preservar contra las crisis de identidad su legado cultural. Ok, gracias por estar aquí, gracias por quedarse. Me alegra mucho traer parte de mi proyecto de investigación aquí a Cuba. Voy a acercar un poquito más. Ok. Nada, yo les voy a presentar un documental o un documento visual que se llama Arepas Aloft, un documental etnográfico sobre la isla de Vieques. Aquí estamos viendo el mapa de Vieques. No sé si conocen un poco del contexto histórico de Puerto Rico, que es colonia de Estados Unidos desde 1898. Eso dicen. Pero en la práctica es una colonia y ustedes saben de eso mucho también. Podríamos hablar de eso, pero necesitaríamos bastante café. Nos vamos a centrar hoy en Vieques, que es parte de Puerto Rico y que también se dice que es colonia de la colonia. Así que eso es bastante interesante. Y como vemos en el mapa, todo lo que está de color rojo, antes de la década de 1940, ahí vivía gente.
Y la Marina se establece en esa década, un poquito antes, pero desde los 40, en esa zona, en el este y en el oeste de Vieques, sacan a toda la población y comienzan desde esa época a hacer prácticas militares y bombardeos. No solamente la Marina de Guerra de Estados Unidos, sino también países miembros de la OTAN. Y desde ahí hasta el año 2003, la comunidad viequense experimentó una diversidad de violencias físicas, simbólicas, violencias de género, sexuales, etcétera, ¿no? Después hablaremos de eso con el documental. Pero a la par, la comunidad viequense tuvo prácticas de resistencia durante todo este tiempo. Los pescadores se enfrentaron a la marina, los rescatadores de tierra también, pero no fue hasta que cayó una bomba el 19 de abril de 1999 en la zona este, que es la zona más amplia, color rojo. Ahí trabajaba un viequense como guardia de seguridad que se llamaba David Sanes. Este muchacho, David, muere. Y cuando muere se desata toda una ola multisectorial de resistencia contra la presencia militar, no solamente en Vieques, sino en Puerto Rico y a nivel internacional. El eje o la actividad protagonista de ese proceso de resistencia fue la desobediencia civil, pero no fue la única, fue la más llamativa y la que cubrió mayormente la prensa. Y bueno, mi trabajo de campo se centra en este pueblo, isla, municipio de Puerto Rico, 10 años después de ese cierre del polígono de Tiro que ocurre en el 2003, el 1 de mayo, es decir, desde el 99 hasta el 1 de mayo, desde el 19 de abril de 1999, valga la aclaración, hasta el 1 de mayo del 2003, esos 3 años hay procesos de resistencia, digamos, desobediencia civil, está la prensa internacional, hay múltiples actividades y la comunidad viequense logra finalmente parar el bombardeo y se cierra el polígono de Tiro el 1 de mayo del 2003. Y mi trabajo se centra 10 años después, en el 2013, en el 10º aniversario del cierre del polígono de Tiro. Yo hago un trabajo de campo que empieza un poco antes, en el 2012, vivo en Vieques 2 años, así, hago un trabajo de campo allí, y digamos que vuelvo en el 2014 y en el 2015, todo este trabajo fue una etnografía audiovisual, se filmó con cámara de video, así que yo entrevisté a 34 mujeres viequenses y filmé, digamos que todo aquello que yo entendía desde la observación participante, que era una práctica cotidiana de resistencia que ponía la vida de la comunidad en el centro, que reproducía la vida social en todos los sentidos, desde la alimentación hasta el tema de la salud, digamos que mantenían a la comunidad unida a pesar de todas las violencias sistémicas que en ese momento experimentaba la población y que sigue experimentando hoy. Digamos que ese fue el trabajo de campo. Cuando yo filmé, yo nunca tuve la intención de construir un documental, sino que cuando observo el material, lo analizo, me doy cuenta de la potencia o el potencial que tienen todos estos videos para construir una narrativa que muestre parte de los resultados del trabajo de investigación. Así que el documental muestra una parte de ese trabajo que es más amplio y el proceso de edición, que es algo que quiero como comentar, ¿no? Aclarar, fue un proceso complicado, accidentado, y el documental que vamos a ver llegó hasta una etapa de edición y no pasó a postproducción. Lo que fue bueno, ¿verdad? Por un sentido que también quiero añadir. No pasó a una etapa de postproducción porque surge un debate que a mí me parece fundamental, que es cómo no reproducir en un documental etnográfico las jerarquías sociales entre las actoras sociales. Es decir, yo entrevisté a 34 mujeres y cómo seleccionar las mejores historias, los mejores discursos, las mejores prácticas. Ese proceso de selección, que también lo tienen los archivos, que implica un descarte del material, es complejo y crea jerarquías.
¿no? En el proceso de construir una representación sobre una historia o varias historias, hay unas jerarquías allí, así que ese debate hizo que el documental llegara hasta ese punto, ¿no? Pero de ahí surge algo que es bien bonito, algo que para mí me parece maravilloso, que es el archivo, ¿verdad? El archivo, que es por lo que estamos aquí en el coloquio, es un archivo que está en construcción también. Es un proyecto que lo vamos a ver, ya está ya mismo. Es un proyecto que es un archivo etnográfico, audiovisual y que tiene la intención de mostrar su dimensión reflexiva. Es decir, el documental, por un lado, es un proyecto que tiene la intención de devolverle a la comunidad parte de los resultados del trabajo de campo, y el archivo tiene la intención de devolverle a la comunidad todos los datos que surgieron del trabajo de campo en una dimensión reflexiva, es decir, que se pueda ver el proceso de investigación, las preguntas de investigación, cómo surge la relación entre ellas y yo como investigadora, cómo se desarrolla esa relación y cómo se hace la investigación en sí, que para mí dentro de la etnografía me parece algo bonito y que se hace muy poquito, ¿no? Se devuelven los resultados, quizás en un paper, quizás en un documental, pero que la gente vea el proceso es un poco más difícil o raro. Así que el archivo tiene esa intención, y si se puede ver así el video corriendo, que son fotos realmente, el archivo estará en línea, pero lo que traje fueron fotos. Digamos, está en construcción, se trabaja con un proyecto en Colombia que es un laboratorio de antropología abierta. Son unas antropólogas que hacen una transcripción de proyectos etnográficos a lo visual. Ya este proyecto se filmó, es una etnografía visual, así que lo que estamos haciendo es levantando la página web para incluir todo el material. Van a estar las 34 entrevistas, todos los procesos creativos, las prácticas colectivas, las prácticas comunitarias, que hay manifestaciones políticas, por muchas razones, porque la comunidad de Vieques experimenta muchos problemas institucionales también. Ya les dije que es colonia de la colonia, así que hay tela para cortar sobre ese asunto. Y bueno, ese es como dentro de ese marco de este trabajo, que el objetivo en general es contribuir a la construcción de la memoria colectiva de la comunidad desde una perspectiva de género, interseccional y descolonizadora. Dentro de ese marco es que traigo Arepas al Love, un documental etnográfico sobre la isla de Vieques, y que esperamos pronto tenga una nueva edición, ¿verdad? Y se arreglen unos detallitos técnicos que tiene, porque como no pasó al proceso de postproducción, el audio lo van a notar un poquito desnivelado, porque hay imágenes de archivo que también tienen su textura en el audio. Las imágenes también hay que balancearlas en el color, y hay unos detalles que tienen que ver con el texto que vamos también a mejorar, y es posible que cambiemos algunas imágenes, etcétera. Así que dentro de ese proceso, que todavía es un proceso vivo, es que traigo este trabajo.